Continuamos en esta cápsula sobre las garantías y derechos en la reparación integral y por esto vamos a empezar hablando de la reparación de nueva cuenta. A lo largo hemos hecho mucho énfasis en esto, en la reparación del daño, y podemos continuar diciendo que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el punto de vista jurídico, el daño se puede clasificar en tres tipos, como lo hemos estado mencionando, y es el causado en el patrimonio, en la integridad moral y en la integridad física de las personas. Por esto, el daño patrimonial se define como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio, en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de evaluación económica de una persona, ya sea física o moral, ocasionado por un agente externo. El daño moral es la afectación de valores no apreciables en dinero o extrapatrimonial, que también lo hemos visto, o de carácter no económico, como lo hemos visto, y Salvatierre lo define como todo sufrimiento humano que no es causado por una pérdida pecuniaria o un sufrimiento moral de origen diverso en el que la víctima sufre principalmente en su reputación, en su autoridad legítima, en su pudor, en su seguridad, en su amor propio estético, en su integridad intelectual, en afecciones y un largo etcétera. Otra definición es una modificación también disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión o a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente también perjudicial. También el daño físico es la lesión o daño corporal seria en su definición clásica y toda alteración anatómica o funcional causada por agentes externos y desde un punto de vista médico-legal, toda alteración física, mental o psíquica causada por agentes mecánicos, físicos, químicos o biológicos. También el concepto de daño surge del derecho civil y ha tenido un gran desarrollo teórico y dogmático en esta rama del derecho. El derecho penal toma este concepto del derecho civil con ciertas particularidades. En materia de daños, la responsabilidad penal y civil tiene también diferencias importantes. Ahora, la responsabilidad penal tiene como fuente la realización de conductas tipificadas, en cambio, la responsabilidad civil puede surgir de cualquier daño causado, inclusive de la realización de una conducta delictiva. Respecto a la culpabilidad en el ámbito del derecho penal, es subjetiva o anímica del autor, lo que determina la pena, en cambio la culpabilidad civil es objetiva. Ahora, históricamente, se ha considerado que la víctima que ha sufrido un daño en sus bienes jurídicos tiene el derecho a solicitar su reparación. Inclusive, es obligación del Estado, a través de sus representantes, que es el Ministerio Público, conseguir dicha reparación, con independencia de las acciones que pueda tener la víctima para obtenerla. La pena no es el único efecto del delito. Aquel que comete un delito deberá reparar el daño causado y se habla de la responsabilidad civil derivada de un delito. Dicha reparación se contempla como la restitución de la cosa, la reparación del daño o la indemnización de daños y perjuicios materiales y morales que tienen un claro y específico contenido patrimonial cuando la reparación del daño deba ser hecha por el delincuente y tendrá el carácter de pena pública y en cambio cuando la reparación debe exigirse a un tercero tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará así como incidente. Ahora, también vamos a hablar un poco también sobre la víctima, las víctimas, y vamos a decir que cómo se incluyó en la Constitución y podemos decir que en la reforma de 1993 la víctima fue la gran ausente normativa y físicamente hablando del sistema de justicia penal, tanto que en el texto original de la Constitución ni siquiera la contemplaba y no fue sino hasta 1994 cuando la Constitución y cuando la reforma del artículo 21 constitucional por primera vez se le reconocía el derecho de poder impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y el desistimiento de la acción penal. Fuera de esta posibilidad procesal de impugnación, la víctima del delito no tenía antes ninguna injerencia en el proceso penal. En la reforma del año 2000,
83 años después, sería reformado el artículo 20 constitucional para establecer dos apartados. El apartado A establecía los derechos del imputado y el apartado B los de la víctima y el ofendido del delito. También por esto había una asesoría jurídica, coadyuvar, recibir atención médica y psicológica, reparación del daño, no carearse si son menores o víctimas de violación o secuestro, medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad de auxilio. Y a pesar del avance que significó esta reforma en materia de protección de los derechos de la víctima, dicha regulación fue objeto de innumerables críticas por considerar que otorgaba una protección paternalista y no consideraba a la víctima como verdadera parte procesal. En la reforma del año 2008 fue publicada la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, que reformó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 21 y 23 del artículo 73, la fracción séptima del artículo 115 y la fracción decimotercera del apartado B del artículo 123, estableciendo principalmente la aplicación del sistema acusatorio en nuestro país. Y en lo que respecta en nuestro tema que estamos actualmente sobre estas garantías de la Constitución, también podemos decir que los artículos relacionados directamente con los derechos de la víctima son los artículos 17 y 20, apartados A y C, concretamente, y dicha reforma introdujo en el artículo 17 un tercer párrafo, que ahora es el quinto, que establece los mecanismos alternativos de solución de controversias y que en materia penal deberán garantizar la reparación del daño. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal y regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que requerirá supervisión judicial. Por su parte, el artículo 20 indica que el proceso penal tendrá las características de acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Aunado a esto, este artículo contiene tres apartados, que es el A de los principios generales, el B de los derechos de toda persona imputada y C de los derechos de la víctima o del ofendido. También podemos decir que la reforma se tiene que alcanzar con esto se tiene que alcanzar el fortalecimiento de las garantías y protección de los derechos de la víctima, así como una participación más activa durante el proceso penal. De los principios generales, el proceso penal tendría por objeto el esclarecimiento de los hechos y proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. De los derechos de la víctima o del ofendido, que se repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente. Y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará en procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. También impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. También haciendo un análisis íntegro y sistemático de estos artículos constitucionales que hemos hablado, se desprende que existe un reconocimiento al derecho de la víctima del delito a la reparación del daño y que es inclusive la obligación del Ministerio Público solicitarla. Por su parte, la implementación del sistema acusatorio supone también la utilización de los medios alternativos de solución de controversias que tienen como unos objetivos garantizar la reparación del daño de las víctimas. Ahora, también podemos hablar de un conflicto penal. Y este conflicto penal también podemos decir que el conflicto es inherente a la persona, que se podría traducir en un motor de cambio y crecimiento del individuo, dependiendo de la manera en que se va a afrontar. En otras materias distintas a la penal, los conflictos que le competen a la mediación son aquellos interpersonales e intersubjetivos, y esto quiere decir que son aquellos en donde existe una relación entre las personas o entre las partes, en donde ambas procuran la obtención de objetivos,
y que pueden ser o no ser percibidos por alguna de las partes como incompatibles. Concretamente, también se puede referir a los conflictos que tienen o se traducen en una cuestión jurídica. Pero en la materia penal, aunque en algunos casos pudiera darse conflictos derivados de la comisión de un acto delictivo con estas características, esto no es siempre así. Por ejemplo, los delitos que no tienen una víctima concreta o cuando no hay una relación previa entre víctima y victimario. Aún en estos casos se genera un conflicto donde hay personas afectadas y también con objetivos considerados como incompatibles entre ellos. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y también vamos a concluir con la materia y por ahora y por esta cápsula sería todo.